Bueno, muchachos, vamos a hoy a hacer una recapitulación, pero enfocada a la cuestión de la educación. ¿Qué tienen que ver todos esos filósofos que nosotros vimos durante todo el semestre y qué aportan a la cuestión educativa? Para empezar, nosotros vimos a los antiguos griegos y nosotros pudimos observar que ellos buscaban el origen de todas las cosas, la existencia del ser, y se encargaron y se preocupaban por dar una definición de lo que era el hombre. Todos llegaron a la conclusión que lo que nos diferenciaba de otros seres pues era que éramos racionales, que teníamos el poder de pensar, de reflexionar y de hacer una crítica. Platón, que es el que da uno de los grandes aportes a la educación, él es el que nos dice que el individuo debe de ser instruido para poder ser creativo, para poder investigar, para poder crear. Incluso él mismo dice que a una cierta edad los niños tienen que asistir a ciertas instituciones para que puedan conocer. Entonces, esa es la aportación a la educación de los antiguos griegos, que el origen de la instrucción, el origen de las ciencias, bueno, a los niños tienen que asistir a una institución. Después nosotros tenemos a todos los sacerdotes que se dedicaron a dar sus aportes, y aunque nosotros entramos en una polémica de si en verdad aportaron algo, sí lo hicieron, aunque fue una época en donde a lo mejor no hubo gran avance a la cuestión científica, sí hubo un aporte. Ellos lo vinculaban todo con la cuestión de la fe. La fe y la razón y la ciencia no se pueden separar. Y en algún momento nosotros lo llegamos a comentar dentro del salón de clases. Cuando nosotros vamos a emprender un proyecto, nosotros creemos en nosotros mismos y es una cuestión y un acto de fe. Cuando nosotros queremos inventar algo, es un acto de fe. Todo empieza por medio de la fe, por esa semilla de querer o de creer en lo que estamos haciendo o en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Nosotros decíamos, la fe y la ciencia están vinculados de la mano, porque siempre que yo voy a empezar a investigar, que yo voy a empezar a tener el conocimiento de algo y yo quiero crear algo, yo tengo que tener la fe bien cimentada en lo que yo voy a originar. Entonces, sí, muy polémico, porque ellos se encargaban de tratarnos de explicar la existencia de Dios, y eso fue lo que nosotros abarcamos, y de hecho lo que su libro de texto y lo que el temario quería abarcar, pero a lo mejor yo pienso que ustedes se quedaron más con esa parte que si nosotros lo hubiéramos analizado. ¿Y qué aporta la cuestión educativa? ¿No? ¿Qué aporta? Bueno, San Agustín de Hipona, hay que recordar que él fue muy importante dentro de la Iglesia Católica, y sí es bien cierto que nosotros vimos y nos enfocamos en que él tratara de demostrar la existencia de Dios con diferentes teorías que a nosotros nos ponían a pensar. Pero ¿qué es lo que él aporta en realidad? Él, en la cuestión educativa, ya independientemente de la cuestión religiosa, independientemente de si ustedes creen en un Dios o no, ¿qué es lo que él aporta? Bueno, él aporta que los seres humanos ya traen el conocimiento en sí. Todas esas ideas ya las traemos natas, ya vienen desde el nacimiento, solamente que nos falta desarrollarla. Y también que el ser humano tenía que tenerse fe en sí mismo. Entonces eso es lo que ese señor aporta. Y bueno, señores, es filósofo y acuérdense que es santo. Casi todos los que vimos fueron santos. Entonces todos ellos tratan de vincular la parte de la fe con la ciencia y la razón. Entonces sí hubo un aporte independientemente de que creyeran o no en
en un ser divino y en un ser superior. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven. No tanto ya que si creían o no creían, nosotros vimos las pruebas de la existencia, ustedes formarán su propio criterio. Después de los filósofos medievales, nosotros vimos a los racionalistas, que fue René Descartes, Francis Bacon, entre los más sobresalientes. ¿Por qué? Porque ellos todo lo buscaban en el origen del número, en el origen de la comprobación, aunque hay que destacar que Blaise Pascal tenía la apuesta de la existencia de Dios, que nosotros ya analizamos muy particularmente. Lo que yo quiero que ustedes me entiendan aquí es que René Descartes, junto con Pitágoras, que era griego, que pertenecía a muchos años atrás, pues ellos buscaban el origen de las cosas en la razón. Todo se tenía que comprobar y todo se tenía que demostrar, porque solamente así podía ser verdadero. Y el ser humano necesitaba conocer la verdad de las cosas. Por eso ellos todo el tiempo lo están pensando y están tratando de encontrarle una racionalidad a todo lo que existe. Por eso muchos de ellos eran ateos, no creían en una existencia divina, porque ellos decían que era algo subjetivo, que Dios era algo subjetivo y que era algo que no se podía comprobar y no se podía demostrar. ¿Cómo lo podías comprobar por medio de una fórmula? No podías comprobar su existencia, ni su materia siquiera. Lo único existente era el ser humano. El ser humano sí era una persona que existía, porque existía en cuestión de materia, ¿sí? Y de forma. Ya esa cuestión divina del alma y eso ya era otra cuestión completamente diferente. Después tenemos a estos filósofos que se dedicaron a esta cuestión de estudiar a la sociedad, ¿no? Y entre los más sobresalientes, bueno, ustedes conocieron a Thomas Hobbes y a Jean-Jacques Rousseau en este debate de que si el hombre nace bueno o nace malo, y cómo es insertado a la sociedad, cómo se desarrolla y cómo interactúa con la sociedad. Sin embargo, sale uno también ahí muy importante, que es como el precursor de varios estudios en la actualidad, que es Marx. Marx, con todo el estudio que hace del capitalismo, también da un gran aporte a lo que es la educación, aunque hay que destacar que él no se enfoca precisamente en la cuestión educativa. Sin embargo, hoy en nuestros días está tan desarrollado porque es lo que pide y es lo que exige la sociedad y el mundo globalizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él, si ustedes recordarán, hablaba de medios de producción, hablaba de un patrón y hablaba de las fuerzas de producción. Bueno, él dice que hay que preparar muy bien a las fuerzas de producción, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico. ¿Quiénes son las fuerzas de producción? Nosotros, los seres humanos. Pero te conviertes en fuerza de producción cuando tú vas a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, por eso hoy en la actualidad existen pues estos bachilleratos con alguna carrera técnica, porque retoman esta cuestión educativa de Marx. Vas a hacer teoría, pero también te vas a ir a practicar. Entonces, por eso piden prácticas profesionales y todo este tipo de cuestiones, porque Marx decía que los niños tenían que ir a la escuela porque allí iban a aprender toda la cuestión académica y tenían que ponerse a trabajar para ver cómo funcionaba toda la cuestión teórica en la cuestión práctica. También él nos menciona que el Estado es capaz de solventar todos los gastos de las instituciones escolares, todos los gastos. Pero eso sí, esa es la cuestión de la estructura, y la superestructura pues era la cuestión ideológica, y en la cuestión ideológica las escuelas no tenían que pertenecer ni a la cuestión del Estado ni a la cuestión religiosa, tenían que formar una propia ideología. Entonces cada escuela tiene una ideología. La estructura es la cuestión material, las bancas, el pizarrón, el salón, los jardines, etcétera, etcétera, el número de alumnados, etcétera.
Y la cuestión de la superestructura es la cuestión ideológica, la ideológica que tiene cada escuela o cada institución. Entonces, básicamente lo que Marx aporta es eso. Nosotros después tenemos a otros mucho más contemporáneos, como lo fue Jean-Paul Sartre, que nos habla del existencialismo humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hombre es libre de creer en lo que él quiera. Es libre de entender lo que él necesite. Él es ateo también, como ustedes saben y como lo vimos en alguno de los videos, pero él lo que busca es que el hombre sea libre de ideas también, que no esté atado a una cuestión religiosa o que no lo reprima una religión para poder crecer. Entonces, básicamente y en general, esos fueron los aportes que todos ellos dieron. Obviamente no especifiqué a cada uno de ellos porque si ustedes se dan cuenta, nosotros vimos aproximadamente como a 30 filósofos con teorías muy interesantes y que en algún momento de su carrera profesional ustedes van a retomar a algunos de ellos. En estos días yo les voy a hablar de Freud, que también es muy importante que ustedes lo conozcan, y de su teoría psicosexual. Y también lo van a retomar los que vayan a estudiar psicología, pedagogía. Freud es muy, muy importante. Y les vuelvo a repetir, la carrera que ustedes estudian seguramente van a retomar algunos de los que nosotros hemos visto en este momento. Por eso la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Cuál va a ser su actividad del día de hoy? El día de hoy solamente quiero que me hagan un resumen de lo que nosotros acabamos de hablar. Un resumen no son 3 cuartillas, se los voy a dejar mínimo en 10 renglones, ¿ok? De lo que yo les acabo de decir, de 10 a 15 renglones. Entonces nosotros nos estamos viendo el día de mañana con otro tema y cualquier duda que ustedes tengan, pues ya saben que por correo o por WhatsApp los atiendo. Nos vemos.